el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a estar leyendo del verso. Primera de Reyes 19, verso del 1 hasta la mitad del verso 5. Dice la palabra del Señor. Aquellos que puedan estar de pie, luego de leer esta porción de la Escritura, vamos a hacer una oración. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Señor, esta es tu palabra, no es mía. Lo que te pido en esta mañana es que sea recibida como se envió, como palabra tuya. Y tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. En esta mañana, Señor, que tu palabra, Señor, haga el efecto para lo cual tú la enviaste. Seamos alimentados por ella, seamos dirigidos por ella, sea luz en nuestros caminos, Señor. No queremos salir igual que como entramos. Dirige nuestros pasos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. ¿Quién sabe algo de Elías? Nadie. ¿Quién sabe algo de Elías? Ok. Hay como 3 que saben algo de Elías. Esto nunca he escuchado el nombre de Elías. Ah, ahora están levantando las manos. Ok. Más abajo de tu casa. Está bien. Para beneficio de los que quizás nunca han escuchado quién es Elías. Elías es el de la Biblia, no el vecino de Marcelino. Elías fue uno de los profetas más grandes que tuvo Israel. En una época en que Israel estaba dividido en 2 secciones, el norte con 10 tribus y el sur, que se llamaba Judá, con 2 tribus que se habían unido abajo y 10 en la parte de arriba. El ministerio de este profeta Elías fue en el norte, en la parte de arriba, no abajo donde estaba, donde nació David, donde nació Jesús. Él estaba en la parte de arriba. Ahí él desarrolló todo su ministerio. Pero Elías, no tan solamente por los judíos, sino también por la iglesia evangélica, es considerado como uno de los más grandes profetas registrados en la Biblia. Hay profetas y hay profetas, pero el profeta Elías era bravo. El profeta Elías, cuando hablamos de aquel encuentro, cuando Elías se enfrenta a 400 profetas de Baal, de un dios pagano, y en ese encuentro se han hecho películas de eso, miles de predicaciones, y cuando se habla de algún profeta siempre sale a colación ese evento tan tremendo. Pero antes de ese, la Biblia dice que él estuvo dentro de su ministerio como profeta,
había un rey llamado Acab, que era bien malo. Era un rey que se casó con una mujer pagana, una mujer que se llamaba Jezabel. Esta mujer pagana no le servía al Señor y le servía a otros dioses. Esta mujer hizo que el rey Acab desviara su corazón y comenzara a levantar templo y adoración a esos otros dioses. Cuando ocurre esto, Dios le habla al profeta Elías, y el profeta Elías, dirigido por Dios, reprende a este rey. Y dentro del proceso de Dios trabajar a través de Elías con ese rey de Israel, para mostrar que era Dios y que lo que él había hecho, o sea, lo que este rey había hecho, que se había aliado con una mujer pagana, y eso le había traído maldición al pueblo. Dice la Biblia que Elías, en el nombre del Señor, dijo: no va a llover sobre la tierra hasta que yo lo diga. Y la Biblia dice que Dios honró esa palabra del profeta. Y menciona la Biblia en Santiago, creo que es el capítulo 5 al final, creo que es verso 25, donde dice específicamente que no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y dice la Biblia que en ese tiempo, al no llover, los ríos se secaron, las plantaciones, todo murió, había hambre. Y dice la palabra que Dios le dijo al profeta Elías: vete al arroyo de tal esquina, que por allí sale un chorrito de agua, vete allí. Y la Biblia dice que Elías fue a ese sitio y allí estuvo tomando agua mientras nadie tenía agua. Él tenía agua del chorrito que salía, pero no tenía nada que comer porque yo no veía nada más que agua, un chorrito de agua que salía. Y dice la Biblia que venían unos cuervos, yo no sé de dónde iban a buscar comida, y los cuervos le traían a él, allí al arroyo, comida. Lo traían en el piquito. Ayer Wilito me estaba enseñando un pequeño video que él tomó en Londres, donde había un parque y había una ardillita que bajó y cogió una semilla, y de momento la ardillita estaba en el medio y bajaron un montón de cuervos, que dice él, yo nunca he visto un cuervo en persona, pero dice que eran bien grandes, como un gato de alto, ¿verdad? Bien grande, no eran esos pajaritos negros que nosotros vemos por ahí, era bien grande. Y dice que la ardillita estaba bien, y de momento cuando se vio rodeada por todos los pájaros, hizo ¡fui! Y se petrificó y se quedó quieta. Pero la Biblia dice que esos pájaros fueron usados por Dios, y que esos pájaros volaban, a algún lugar llegaban, cogían el pan, dice pan y carne, lo cogían y se lo llevaban. Y eso era lo que el profeta Elías comía durante ese tiempo. Pero sucede que la sequía fue tan fuerte, porque no fue de 5 días, de una semana, de un mes, sino de 3 años y medio, y el arroyo se secó. Y entonces Dios le dijo: vete a tal sitio y allí va a haber una viuda, y esa viuda te va a dar comida a ti. Y la Biblia dice que Elías fue a aquel lugar y se encuentra una señora que venía viejita, o no sé de qué edad, pero era viuda, y estaba cogiendo una leña, y dice la palabra que el profeta le dice a la señora, cuando la vio llegar, probablemente dijo: quizás sea esta la que Dios me está diciendo. Y le dijo: ¿qué usted hace? Y después estoy recogiendo unos cositos aquí, y después estoy recogiendo una leña porque voy a preparar unas tortillas allí, unas tortitas de pan, y tengo un poquito de harina y un chipito de aceite, y lo voy a hacer para que mi hijo y yo comamos y luego dejarnos morir, porque no hay nada más. Y Elías le dijo a la señora: eso está bien, pero hazme a mí primero y después haz para ti y para tu hijo. Parecía algo egoísta, pero no tan solamente Dios estaba probando al profeta, sino que estaba probando a la fe de aquella mujer también. Y dice la Biblia que esta mujer obedeció e hizo lo que el profeta le dijo. Y dice que luego de eso, de la jarra, de la tinaja que ella tenía, seguía saliendo aceite y seguía saliendo harina. Todos los días no cesaba de salir aceite y harina. Y al otro día ella volvía y hacía, y nunca se acababa. 3 años y medio
ellos estuvieron comiendo, siendo alimentados milagrosamente, porque este hombre le creyó al Señor y aquella mujer también le creyó al Señor. Pero dice la palabra que en un momento dado el hijo de la señora, de la viuda, se murió. Algo pasó que murió. Pero la Biblia dice que Dios utilizó al profeta Elías para que ese niño volviera a resucitar. Y yo le estoy contando esto, hermano, para que nosotros entendamos, si cabe la expresión, y me la permiten, el nivel de relación con Dios que él tenía. Este profeta no estaba en baja, como decimos por ahí. Su relación con Dios no estaba en un nivel de baja, no estaba caído. Él estaba en un momento de gloria. Él estaba en todo su apogeo, con toda la fe, con toda la unción, ministrando, obedeciendo al Señor en todo esto. Resucita a este niño como parte de su ministerio y de la unción que Dios le había dado. Luego de esto, dice la palabra que el pueblo de Israel se había tornado totalmente a los dioses. Ya no adoraban a Dios, adoraban a los dioses, sacrificaban a sus propios hijos delante de las estatuas de los dioses. Adoraban a cuanta cosa había por ahí, excepto a Dios. Y todo porque el rey se casó con Jezabel. Y Jezabel dañó el corazón del rey. Pues dice la palabra que habían 400 profetas de Baal que adoraban a otros dioses, que eran los que mataban los niños, que eran los que sacrificaban y hacían mil cosas para los dioses. Y ese día es el evento tan tremendo que han hecho películas por todos lados, donde está de parte de Dios solamente el profeta Elías. De parte de Baal habían 400 profetas. Y allí iban a tener un encuentro. Y no era el Exatlón. Exatlón es que le llaman. No era eso. Era el encuentro del profeta, el siervo del Señor, contra el enemigo. Pero numéricamente hablando, él estaba en desventaja. Porque no solamente habían 400 profetas de Baal, sino que el rey estaba a favor de los 400 profetas. No solamente eran los 400 profetas y el rey, era que todo el pueblo se había volcado hacia los dioses. Y prácticamente, humanamente hablando, él estaba solo frente a todo. Todo eso estaba en las de perder. No en balde, la palabra dice que si Dios está contigo, nadie puede contra ti. Y hay otros sucesos en la palabra donde, por ejemplo, David se enfrentó al gigante Goliat y él tenía todas las de perder, pero Dios le dio la victoria. Y conocemos ese momento tan tremendo donde dice la palabra que comenzaron primero, pusieron los profetas de Baal, pusieron hicieron un altar, pusieron un animal allí para el sacrificio. Y entonces todos los profetas empezaron a brincar y a saltar y a pedirle a Baal que bajara fuego del cielo y consumiera ese animal que estaba allí, ese holocausto que habían hecho, ese sacrificio que tenían preparado allí. Y estuvieron toda la mañana, ya estaban por la tarde, estaban cansados. Y dice que Elías comenzó a burlarse de ellos y a reírse de ellos y decirle: mira, quizás es que Baal está dormido, o está lejos, o está paseando, o está viendo televisión. Griten duro para que lo escuche. Y entonces ellos se agitaban y gritaban más duro y comenzaron a tajearse y a botar sangre y todo el revolú. Se explotaron, se cansaron, nada pasó. Y entonces llegó Elías, se enrolló las mangas y dijo: ahora voy yo. Y vengo en el nombre del Señor. Y dice la palabra que él limpió el altar del Señor que estaba destruido. Había un altar allí de piedras que estaba abandonado y dice que lo restauró, lo arregló, lo preparó bien chévere. Cogió la leña, la puso allí encima, cogió el animal, lo puso allí encima, hizo una zanja vuelta redonda y en un momento donde no había agua por ningún lado, él dijo: échale agua encima. Y empezaron a echarle mucha agua al animal y toda la leña. Usted ha tratado de prender alguna leña que esté húmeda, no prende,
pero le echaron agua y agua y agua. El animal estaba todo enchumbado, la leña toda enchumbada, las piedras todas mojadas, y la zanja que había a su alrededor se llenó de agua. Ahora sí que era bien difícil que eso se prendiera. Y él se paró en una esquina y dijo: bueno, Señor, esto no es para mí, esto es para ti. Así que el fuego baje. Estoy parafraseando. Y dice la palabra que del cielo bajó fuego, de tal manera que quemó el holocausto, pulverizó todo lo que había allí, lamió las aguas. Y el pueblo dijo: verdaderamente el Dios que existe verdadero es Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra que ese día, por la fe de este hombre, por el riesgo que se tomó, porque honró a Dios en medio, aún cuando él estaba en desventaja, dice que ese día Dios le dio la victoria. Y ese día le cortaron la cabeza a los 400 profetas de Baal. ¿Estaba en baja o estaba en alta el profeta? Estaba en alta. Pero dice la palabra que luego de eso, Elías oró y bajó agua y empezó a llover otra vez. Se secó, cesó la sequía, comenzó a llover nuevamente. Y dice la palabra que un tiempo más adelante bajó un carro de fuego del Señor, del cielo, cogió a Elías, lo montó y se lo llevó. Y eso dice la Biblia. Y está entre los capítulos, el libro de Reyes, capítulo 17, más o menos por ahí comienza. Y está hasta el segundo capítulo de Segunda de Reyes, es que está hablando de la historia de este profeta. Pero es curioso porque lo que yo acabo de leer, antes de explicar todo esto, es que él le cogió miedo a Jezabel. Porque cuando Jezabel se entera, Acab, el rey, llega a su casa, y ¿cómo yo se lo digo a mi esposa? ¿Cómo yo se lo digo? Y Jezabel probablemente lo vio medio raro. ¿Qué te pasa, nene? ¿Tú te acuerdas de aquellos 400 profetas de Baal que tú traíste? Aquellos a los que tú consultabas, aquellos que eran los nenes lindos tuyos. Ajá, ¿qué pasó? Elías acaba de tumbarle la cabeza a los 400. Te quedaste sin nada. Y allí ella se enfogonó. Y cogió y mandó un mensajero y le dijo: vete y dile a ese profeta Elías, me hagan los dioses y aún mañana me añadan que si mañana a esta misma hora a él le voy a tumbar la cabeza también. Él me mató a los 400 profetas, a él lo mato yo ahora. Y parece que era brava la señora esa. Y dice la Biblia, y es bien curioso, porque le cogió miedo a Jezabel. No le tenía miedo al rey, no le tenía miedo a los 400 profetas de Baal, no le tenía miedo a Baal. Elías el bravo, el macho, tú sabes, para adelante en el nombre del Señor, estoy en alta, no estoy en baja. Pero cuando aquella mujer se enfogonó, este hombre le cogió miedo. ¿Por qué será que a veces nosotros le cogemos miedo cuando vemos una mujer brava está por ahí? Pues la Biblia dice que este hombre cogió miedo. Y la Biblia dice en Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Elías había confiado en el Señor todo el tiempo y había sido exaltado, pero ese momento tuvo miedo y el temor lo amarró y no le dejó fluir, no lo dejó fluir en el mover del Espíritu, en el mover de Dios, porque tuvo miedo. Y es bien curioso, ¿verdad? Porque entonces, según leímos ahorita, dice que él se aisló. Él dice que el ministerio de él era en el norte, en la parte de arriba de Israel, donde estaban las 10 tribus. Allí había un rey para esa parte y había otro rey para la parte de abajo. Así que él le coge miedo a Jezabel, va al sur, a Judá, se va a Beerseba y allí le dice a su criado, que era la persona que siempre estaba con él, la persona que lo acompañaba a todo lugar, su discípulo,
la persona que estaba con él todo el tiempo, le decía, quédate aquí. Y entonces él coge y se va solo al desierto. Él se aisló del mundo. Tuvo miedo y se aisló. Todos los que estaban cerca de él, que quizás le podían dar un consejo, que le podían ministrar, que le podían ayudar, se fue solo. El miedo lo sobrecogió, se quedó solo, se aisló y se fue al desierto en soledad. Y allí se quedó. Y dice la Biblia que caminó durante todo un día en el desierto. Y allí encontró un palito, dice la palabra que era de enebro, el nombre de ese árbol. Y allí se quedó en soledad. Pero la soledad, hermano, es el mejor terreno para que Satanás pueda batallar. Y para que nuestra carne pueda batallar. Si hay un terreno que al diablo le gusta, es tu soledad. Es tu desierto. Es cuando tú estás solo, cuando no hay nadie a tu lado. Dice la palabra que él se aisló, se fue al desierto, caminó todo un día y allí se quedó. Y empiezan a llegar pensamientos a tu mente cuando tú estás triste, cuando tienes miedo, cuando estás solo, cuando estás en soledad. Empiezan a fluir, sale de nuestra alma un montón de pensamientos y hay otros que llegan de afuera, de adentro y de afuera. Empiezan a llegar pensamientos. Y él dijo, y lo leímos ahorita, que yo preferiría morirme. Yo quiero estar muerto, le dijo él al Señor. Dice en el versículo 4, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Quítame la vida, yo quiero morir. Eso fue lo que el profeta dijo. Entonces vemos un hombre, es bien drástico el cambio. Vemos un hombre con la unción, con el poder, bien trepado en el Señor, que se trepa en los altares, que ministra, que la gente le tiene miedo cuando él pasa porque Dios está con él. Y ten cuidado porque si te mira, te ve hasta lo profundo del corazón y te discierne los pensamientos con la mirada. Ten cuidado con Elías. Y cuando Elías llegaba a un sitio, la gente, válgame Dios, llegó Elías, el hombre de Dios. Y ese hombre que estaba en su apogeo, que estaba como los apóstoles que caminaban y a la sombra se sanaban los enfermos, que resucitaba muertos, que multiplicaba el aceite y la harina, que los pájaros le llevaban comida, que decía esto se hace y se va a hacer, esto no se va a hacer y no se hace. Y ese poder, esa unción, y de momento vemos al mismo hombre solo en el desierto y deseando morirse. Solo en el desierto y deseando morirse. Y comienzan a salir de dentro del corazón del hombre todos esos malos pensamientos, hasta el punto de querer morirse. Y hay una diferencia bien drástica de este hombre que vemos aquí a este otro hombre que estamos acá. ¿Tú sabes cómo yo le puse de nombre a esta predicación? Se quedó dormido. Se quedó, Babi que sabe de baloncesto, de los 3 segundos es que le llaman. ¿Cuántos segundos son? 3. Se quedó dormido en los 3 segundos debajo del canasto. Se quedó dormido. En el desierto, hermano, no hay comida. En el desierto no hay agua. En el desierto no hay gente. En el desierto te puedes quedar dormido y morir solo. Y la Biblia dice que él se metió debajo del enebro, dijo, me quiero morir, mátame Señor, yo no quiero seguir viviendo. Y allí se durmió. Hermano, si él se hubiera quedado dormido más tiempo allí, él se hubiera muerto. Después de 3 días que tú no tomes agua, creo que se muere uno. ¿Verdad, abuelito? 3 días son. De 3 a 4 días te mueres. Puedes estar más tiempo sin comer, pero sin tomar agua no puede pasar de 3 días. Te vas a morir. Y ya él llevaba un día completo y su cuerpo no solamente sin comer y sin tomar agua, sino sin descansar durante todo un día en el desierto. Te puedes quedar dormido y te puedes morir.
¿Y qué yo quiero traer con esto, hermano? Cuando nosotros podemos tener una relación con Dios sólida. Nosotros podemos tener una relación con Dios donde podemos vivir momentos extraordinarios, momentos de gloria, momentos de poder, momentos de milagros. Pero si nos quedamos dormidos, nosotros podemos terminar en el desierto solos y podemos morir. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12: así que el que piensa estar firme, vele que no caiga. El que crea estar firme, tenga cuidado, no te confíes porque te puedes caer. Por más fuerte que estés, nunca te confíes en ti mismo. Cuando nosotros nos alejamos de Dios y nos alejamos de los hermanos, nos alejamos de la iglesia, que fue lo que hizo Elías. Se fue solo al desierto, se alejó de todas las personas y aún le dijo a Dios: mátame, mátame. Cuando nosotros hacemos eso, hermano, nosotros caemos en un desierto. Caemos en un desierto donde nos podemos quedar dormidos espiritualmente. Y cuando abrimos los ojos, ya estamos muertos. Ya morimos. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque el que crea estar firme, vele que no caiga. Nosotros nunca podemos confiar en nosotros mismos. Porque el reconocer, ¿se acuerdan cuando hablábamos el otro día, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, de la pobreza espiritual? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios, creo que dice la palabra, o de ellos es el reino de los cielos. El que es pobre en espíritu, el que reconoce su pobreza espiritual, va a buscar a Dios, porque Dios es su riqueza. Yo no tengo la capacidad innata que esté en mí. Mi espíritu no es el fuerte, Dios es el fuerte. Yo no soy el fuerte es Dios. Y aun cuando las cosas que estoy viviendo parece decir que estoy fuerte, realmente no lo soy. Porque eso, el reconocer la debilidad, hace que estemos pegados al Señor. El reconocer la debilidad no me va a dejar ir al desierto, porque me puedo morir. Yo necesito estar pegado de la fuente constantemente. Aun cuando estoy fuerte en el Señor, no puedo dejar de orar. Cuando mejor estoy espiritualmente, no puedo dejar de congregarme. Porque en el primer descuido, me voy por el chorro y termino en el desierto. Me quedo dormido y a los 3 días muero. Vive Dios. Dejarse caer es bien fácil. Simplemente déjate deslizar y bajar de aquí es fácil. Lo difícil es subir. Bajar una escalera es fácil. Lo difícil es subirla. Bajar una montaña es fácil. Lo difícil es subirla. Cuando yo corría bicicleta, y no digo cuando corría, es que hace tiempo que no corro, pero no, yo sé que voy a volver a correr bicicleta. O cuando corría por ahí, que hace tiempo que tampoco corro a pie, era difícil subir las cuestas. El corazón se te agita, los pies llega a un punto donde no te responde. Bajarla es una sencilla. Cuando eres joven, ya a mi edad, pues me lastimo las rodillas bajando por los cantazos que uno coge cuando bum, 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 va bajando. Pero lo que quiero decir es que subir en el Señor es difícil. Dejarse caer es bien fácil. Simplemente deja de congregarte, simplemente deja de orar, simplemente deja de hacer los ejercicios espirituales, si le podemos llamar eso, y terminas abajo reventado como una pana podrida. Para volver a subir, tienes que esforzarte, tienes que empezar a leer la Biblia, tienes que empezar a orar. Aunque no tengas ganas, vienes a la iglesia. Y eso es lo que se llama esforzarte, esforzarte, esforzarte. Doblegar tu propia carne, obligarte. Pablo decía: yo no golpeo al aire, yo golpeo mi cuerpo, decía Pablo. Y no es que escogía un látigo y se daba, es que él hacía estas cosas que orar, leer la Biblia, ayunar, buscar a Dios, al cuerpo no le gusta. Y cuando nosotros lo hacemos, estamos castigando tu carne. Cuando tú oras, tú castigas tu carne. Cuando tú lees la Biblia, tú castigas tu carne.
Cuando tú ayunas, tú castigas tu carne. Cuando tú te congregas, tú castigas tu carne, porque tu carne no le gusta hacer nada de eso. A tu carne lo que le gusta, a nuestra carne, lo que le gusta es todo lo natural, todo lo humano, todo aquello que no tiene que ver nada con lo espiritual. Y a eso nos apegamos. Y eso es bien fácil hacerlo. Vive Dios. No confíes en tus fuerzas. No creas que eres tú. Tienes que confiar en Dios. Las cosas poderosas, las cosas sobrenaturales no ocurren por ti, ocurren por Dios. No eres tú, es Dios. Y como es Dios, yo no puedo dejar de buscarlo, porque entonces van a dejar de ocurrir las cosas sobrenaturales. Yo no puedo decir, no puedo pretender que las cosas sobrenaturales continúen ocurriendo aun cuando yo deje de buscar a Dios, porque ahí van a cesar. Van a cesar. Nunca podemos dejar de buscar el cielo. Ahora, ¿cómo Él se levanta del sueño? Vemos todo el proceso de su vida ministerial poderoso, tremendo. Después lo vemos en el desierto, solo, cansado, deseando morirse y dormido debajo de un palito. ¿Cómo se levanta? Leo Primera de Reyes 19, versículo 5b, en la mitad del versículo 5 y leo hasta el 8. Dice: y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él abrió los ojos y miró, y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Volvió el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Un día de camino y quedó explotado, queriendo morirse. Come lo que Dios le da, come lo que Dios le trae, come lo que Dios le ofrece, y no camina un día más, camina 40 días más, 40 días y 40 noches, hasta el monte de Dios, hasta Horeb, hasta donde estaba Dios. Podríamos decir, llegó hasta la iglesia, caminó y regresó a la presencia del Señor, caminó y llegó hasta donde Dios estaba, caminó y llegó hasta donde Dios lo quería llevar, porque comió lo que Dios le dio. Lo que Dios le dio. Y así ese hombre se levanta, come pan, bebe el agua y camina hasta aquel lugar. Cuando usted lee el resto del capítulo, los capítulos siguientes, usted se percata que luego de eso ocurren unas cosas en la vida de él, donde él se metió en una cueva, allá en Horeb, en ese monte. Él se metió en una cueva y allí él tuvo una experiencia con Dios poderosa, donde Dios se le aparece a él. Y él ve un fuego, un terremoto y luego un silbido apacible, y allí él habla con Dios. Dice la palabra que él se tapa los ojos, se tapa la cara con las manos, porque decía: si veo a Dios muero. Y allí Dios le habló a este hombre. Y dice la palabra que luego de esa palabra que le dio dirección, le dijo: mira, quiero que vayas y unjas al nuevo rey de Siria, se llama fulano. Vete a tal sitio y vas a orar por fulano para que sea rey también. Y también vas a buscar a Eliseo para que te sustituya a ti. Así que el ministerio de él fue retomado nuevamente luego de esa experiencia. Y él comienza a ungir reyes y comienza una búsqueda hasta que consigue a Eliseo. Lo unge, lo prepara y fue su sustituto después de un tiempo. Pero luego de esta experiencia donde Dios le da lo que él necesitaba, él retoma el ministerio nuevamente. Cuando de momento estaba: me quiero morir, quítame la vida, ya no quiero vivir nada más. Ahora vemos nuevamente como Dios lo coge y lo vuelve a levantar y le devuelve el ministerio y comienza a trabajar nuevamente. Gloria a Dios. Y después de eso es que baja el carro de fuego del cielo, lo coge y se lo lleva para el cielo. Y allí se quedó Eliseo. Me llevaron a mi maestro.
y luego de eso pues fue sustituido, ¿verdad?, por Eliseo. ¿Qué yo quiero traer con todo esto, hermano? Y voy cerrando este mensaje. No importa cuán fuerte tú te creas, espiritualmente hablando, nunca confíes en ti mismo. No confíes en tu fuerza. No confíes en el nivel espiritual al que llegaste. El que esté firme, vele que no caiga. Nunca confíes en ti. Confía en Dios. En Dios. No creas que porque ya sabes mucho, ya llegué al tope. Nunca. Podríamos decir que Elías había llegado al tope y terminó queriendo morirse en un desierto solo. Nunca pienses que eres autosuficiente. Dependes de Dios. El saber que dependo de Dios me hace orar. El saber que dependo de Dios me hace leer la Biblia. El saber que dependo de Dios me hace buscarlo con intensidad, en ayuno, en oración, congregarme, buscarlo, porque dependo de Él. Sin Él me muero. Sin Él nada de estas cosas ocurren. Sin Él deseo morirme. Sin Él me quedo solo en el desierto. Nunca te aísles de Dios ni de la iglesia. Porque van a haber momentos, si Él estuviera quizás acompañado en aquel momento de soledad, esa persona que estaba a su lado probablemente le hubiera dado un buen consejo, hubiera orado por él, le hubiera ministrado, pero no había nadie allí. Dios tuvo que venir con un ángel. Dios tuvo que cocinar para él. Dios buscó agua y se la dio y se la ofreció. Si te quedas dormido, come lo que Dios te está dando. Su pan, que se llama Cristo, y su agua, que es el Espíritu Santo de Dios, que está ahí brindando, siendo brindada para nosotros todo el tiempo. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dio a su Hijo. El Padre dio a Jesús. Y Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y dice Jesús hablando y gente malinterpretó sus palabras y dijo que el que come mi carne y bebe mi sangre. Y la Biblia dice que Dios le dio a Elías pan. Y ese pan simboliza a Jesús, que te da la fuerza para en medio del desierto seguir caminando y salir de él. Y la Biblia dice que Jesús, cuando se iba ahí, no nos dejó huérfanos, nos dejó al Espíritu Santo de Dios. Ese día, esa agua, ese río del Espíritu Santo, dice que el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, es probable que caigamos en un desierto. No somos perfectos. Dios nos alerta. Dios nos habla. Pero a veces somos cabeciduros y terminamos en el desierto. A veces nos descuidamos y terminamos en el desierto. Pero de la misma forma que Dios fue al rescate de Elías, de la misma forma que Dios se acercó a Elías y lo salvó del desierto, aunque él lo que quería era morirse. Hermano, en otras palabras, lo que él estaba diciéndole a Dios es: se acabó el ministerio, se acabó todo esto, yo no voy a luchar más nada. Yo voy a enganchar los guantes, ya he trabajado, ya yo he hecho por ti, Señor, todo lo que me has pedido. ¿Para qué más? Llévame como se han ido todos mis antepasados, los profetas anteriores. Llévame ya, yo no quiero trabajar más para ti, yo no quiero nada más de esto. Es mucho problema, mucha dificultad, Señor. Hay mucho, ya estoy cansado. Había depresión en su alma, soledad en su corazón. Pero allí llegó Dios y le dio fuerza a su cuerpo
le dio fuerza a su espíritu. Lo llevó a Monte Horeb y allí fortaleció su espíritu, su alma, levanta su ministerio y sigue otra vez. Hermano, si nos quedamos dormidos, comamos de su pan y comamos y bebamos de su agua. Es la comida y la bebida que Dios nos ofrece a nosotros. Su pan, que es Cristo, y su agua, que es el Espíritu Santo de Dios. Esa comida de Dios, ese Jesús que murió en la cruz del Calvario, ese Espíritu Santo que dejó para nosotros, es lo que nos va a llevar en medio del desierto y nos va a sacar del desierto. Y es probable que dure un tiempito, porque Él tuvo que estar 40 días y 40 noches en el desierto caminando. Pero vas a pasar por las aguas no te anegarán. Pasarás por los lugares oscuros y valle de sombra y de muerte, pero tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y el Señor va a aderezar mesa delante de ti. No hay nada que Dios no pueda hacer, no importa dónde tú te encuentres. Dónde tú te encuentres. Se quedó dormido el profeta. Yo no sé si te has quedado dormido, si te encuentras en un momento donde no hay comida, donde no hay agua, donde te sientes solo, que no hay nadie al lado tuyo. Pero Dios viene con su presencia a traerte su comida y su alimento, porque Él quiere, no quiero la muerte del que muere, dice el Señor, quiero la vida. Porque mis pensamientos son buenos acerca de ti, no son malos, dice el Señor. Mis pensamientos son buenos acerca de ti, no son para mal, son para bien. Así que yo cierro con esto y me gustaría orar. Y si tú en esta mañana quieres pasar al frente, sería el segundo llamado al altar. Si alguien necesita pasar al frente porque en algo Dios le ha ministrado, usted siente que está en un desierto o está a punto de caer en el desierto, o Dios está poniendo el agua frente a ti, pero tú no has decidido tomar esa agua. A veces Dios está poniendo la comida frente a ti y nosotros no la comemos y seguimos en el desierto y seguimos deseando morir y seguimos en soledad y Dios te está diciendo, mira, aquí está Cristo, mira, aquí está el Espíritu Santo, y nos abrimos los ojos, lo miramos, y volvemos a dormirnos. Después de los 3 días podemos morir. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Abre tus ojos, despierta del sueño y come a Jesús. Abre tus ojos, despierta del sueño y bebe el agua del Espíritu Santo. Bebe, hay un río de agua viva para ti, del cielo. Dios te está diciendo, mira, estoy a tu lado, mira, despierta. He venido hasta tu desierto, he venido hasta este lugar. Estás pensando que ya todo se acabó y que no quieres vivir más. Pero el Señor viene con palabra de vida para saciarte, para darte fuerza para que te levantes. Si en esta mañana hay alguien que no conoce al Señor, si esta mañana hay alguien que quiera decirle, Señor, yo quiero comer de ese pan. Señor, yo quiero tomar de esa agua. Señor, yo quiero salir de este desierto. Señor, tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Señor, tú me diste ese pan que se llama Jesús. Y yo quiero ser de los que en Él crean para tener vida eterna. Yo quiero ser de esos. Si tú quieres entregarle tu vida a Jesús, no te vayas de aquí sin entregarle tu vida a Jesús. No sigas